Mateo Verde Soto, misma pregunta. Para ti, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un sentimiento, ¿Ya? ¿Qué más? una emoción que nos da al ver a alguien que no vemos desde mucho tiempo o al mismo tiempo ya no me acuerdo. ¿Ya? Jonathan, para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Ya? Roberto, ¿podré medir la felicidad? ¿Por qué no? Ya, entonces no podemos saber cuándo una persona está feliz y cuándo no. Anthony. Ya, pero digamos, yo podría medir el nivel de felicidad que tú tienes. Ya, bueno, muy bien. Mateo ya nos había dado un ejemplo, bueno, de lo que para él sería ser feliz. Para él, bueno, él mencionaba que ver a una persona que no se ha visto en mucho tiempo. Usted, bueno, en este momento ya debe haberse dado cuenta que para ser realmente feliz no es que se necesite muchas cosas. Ya después de un mes y más de cuarentena, usted se va dando cuenta que simplemente con algo que teníamos todos los días, que era el poder salir, y nosotros éramos felices. Con el hecho de ir al mall, ir al pasar shopping, aunque sea a no hacer nada, pero éramos felices porque se compartía con amigos, con personas y en este momento, como ahora eso nos resulta complicado, simplemente podemos hacerlo a través de estos medios, como que empezamos a extrañar eso. Y este problema de la felicidad no es que sea exclusivo de los adolescentes, no es que sea exclusivo de las personas, sino que también a nivel de ciencia se ha tratado de estudiar esto. Y hay muchas aplicaciones o hay muchos parámetros de esto. Lo que nos toca ver la clase del día de hoy es sobre los indicadores de desarrollo humano, que tiene que ver mucho también con la felicidad. Entonces, les comparto las diapositivas de la clase para poder iniciar con eso. Nosotros vamos a ver o vamos a estudiar lo que es el índice de desarrollo humano. Primero, que se puede entender por desarrollo humano es todo el proceso en el cual las personas van teniendo un proceso de mejora. Bien puede ser a nivel de crecimiento personal, es decir, estudiando, progresando a nivel académico o progresando en el desarrollo de una debilidad, como puede ser también con el hecho de que puedan conseguir cosas o bienes que les permite cumplir con las necesidades básicas y complementarias. Una de estas cosas, por ejemplo, sería el Internet. Si bien el Internet no es una necesidad básica dentro de lo que es del país, sí es algo muy complementario. Y hay muchas personas que han tratado de impulsar esta reforma para que el Internet sea ya visto como un servicio básico, que sea considerado al igual que el agua, que la luz, sea un servicio que el gobierno esté a cargo y que se distribuya a todas las familias y que ya sea cuestión de las familias saber si utiliza o no, pero debería ser un servicio básico en la actualidad. En el país no se lo considera así, pero se le considera un servicio complementario. El gas, de igual forma, como es subsidiado, eh, está en el medio de los dos. Si bien es cierto, no lo tenemos como la luz, como el agua, pero sí es algo que necesitamos constantemente. Quienes tengan, que es la mayoría del país, quienes todavía mantengan cocinas que trabajen con este tipo de mecanismos. Entonces, el desarrollo humano, más que el tener recursos, del poder decir, yo como vivo en Ficoa, como tengo una casa de 3 pisos,
tengo más desarrollo humano, no tiene que ver tanto con eso, sino tiene que ver con las oportunidades que yo voy teniendo. Sí, Anthony. Si digamos, soy de clase media, yo no tengo, digamos, por una casa con piscina, yo no tengo para tener el último auto que salió, el último modelo, pero tengo la oportunidad de tener un trabajo y en ese trabajo puedo ir ahorrando para yo comprarme una casa, puedo ahorrar para irme comprando un auto, yo tengo un desarrollo de lo que yo había nacido en una casa o en un hogar, mejor dicho, donde teníamos que arrendar una casa, donde no teníamos auto, para cuando yo tenga, por mencionar, 30 años y yo logro conseguir esto, yo entonces habré tenido un buen desarrollo humano, porque fui creciendo a lo largo de las etapas. Entonces, no confundir el desarrollo humano con el estatus económico. No necesariamente las personas que no tienen o los países donde hay pobreza no significa que no haya desarrollo humano, sino es el proceso en el cual las personas van aumentando o van mejorando algunos aspectos en su vida. Bien pueden ser los bienes o bien puede ser en su formación personal o profesional. Este concepto nace con Amartya Sen, quien realiza un doctorado en 1959 y para ella el nivel económico de un país no debe entenderse únicamente como el dinero que tiene o como la cantidad de petróleo, como la cantidad de oro que tiene, sino para ella la economía se le debe analizar desde el punto de vista de utilidad. Digamos, Estados Unidos tiene un fondo monetario de 10.000 millones de dólares, pero eso le ha servido para algo, ha permitido que las personas allá sean más educadas, tengan mejores oportunidades, o es simplemente dinero que no ayuda a nada. Digamos, en el caso, el fondo de Ecuador es de 2.000 millones. ¿Ha servido eso para algo? Hay diferencias entre la educación de Estados Unidos, entre la cultura de Estados Unidos y la de acá. ¿Existe realmente esa diferencia o no? Entonces, para ella, la economía no debe entenderse como habíamos visto hasta la unidad anterior. ¿Cuántas empresas tenemos? ¿Cuánta cantidad de ganado tenemos? ¿Cuánto dinero producen nuestras empresas? Sino que debe entenderse qué se hace con ese dinero. Si nosotros con el poco o mucho dinero que tenemos podemos generar educación y aspectos que transformen la vida de las personas, entonces nosotros, por así decirlo, no somos pobres o estamos luchando para erradicar la pobreza. Pero sin embargo, nosotros podríamos tener las empresas que más ganan dinero en el mundo. Si éstas se concentran únicamente en pocas personas y no sirve para ayudar al resto de las personas, ese dinero o esa economía no sirve para nada, porque no se está luchando con la pobreza. Y el principal objetivo de un gobierno o de políticas económicas debe ser luchar contra la pobreza. Entonces ahí nosotros de igual forma podemos ver un esquema de lo que plantea esta persona que debe ser el bienestar humano. Debe significar desarrollar las capacidades. Por eso usted en Galomiño recibe no únicamente, digamos, lenguajes, sociales, ciencias y matemáticas, que son las materias clásicas, sino usted ya en Ligami y en los colegios usted recibe formación para la ciudadanía, usted recibe arte, recibe natación, recibe deportes, para que todas las personas se puedan ir desarrollando por igual, porque muchos de ustedes tal vez se hagan deportistas, muchos de ustedes escritores, contadores, entonces todas las personas, indistintamente de la carrera o de la profesión que vayan a ejercer, necesitan estudiar un abanico de posibilidades. El bienestar humano también necesita o está enlazado con el estar bien alimentado. Si una persona no se alimenta bien, es imposible que pueda estudiar, es imposible que pueda ser feliz. Entonces uno de los pilares es tener una buena alimentación. Debe ser capaz de comunicarse y lo que les había mencionado. Hay muchas personas que por esto piden que el internet o los planes de teléfono ya sean considerados como un servicio básico, porque el comunicarse es una función elemental del ser humano.
Si es que nosotros o una persona no puede pagarlo ahorita un plan de internet o un plan de teléfono, entonces prácticamente estaría incomunicado si no vive con nadie más. Uno de los principales pilares para ser feliz es eso, el comunicarse, el relacionarse con otras personas. Debe tener la capacidad de escribir y por ende leer, que sería el alfabetismo funcional, el poder hacer operaciones pequeñas de suma, resta, multiplicación, división. Y el más importante, debe formar parte de una comunidad, bien sea en su institución, bien sea en su barrio, bien sea en su trabajo. Pero todos debemos ser parte de alguna comunidad. Todos formamos parte de una familia, todos formamos parte de un grupo laboral, de un grupo educativo. Entonces debemos conformarnos dentro de esta comunidad. Nadie puede vivir aislado en una sociedad. Hasta ahí, señor Campos, ¿qué ha sido el desarrollo humano? sería básicamente todas las normas básicas de lo que debe tener un ser humano ¿Para qué? para poder ser capaz de ser igual que el resto de las personas. Acuérdate de lo que inicié la clase. Señor Garcés, ¿para qué una persona necesita todas estas cosas? El estar bien alimentado, el comunicarse. ¿Qué le permite alcanzar? Que tiene, Comunicarse con, ¿cómo es? Estar con otras personas porque el aislamiento también le puede hacer daño porque puede alucinar cosas o ver personas. tiene que ver con el video que les puse y la pregunta que le hice a Mateo y que le hice a Diego. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con el ser feliz. Una persona para que pueda ser feliz, indistintamente de si tiene casa o no, de si tiene el iPad o no, de si tiene un carro o no, que usted, bueno, aquí dentro de esta diapositiva ve que eso no es necesario. Una persona para que pueda ser feliz necesita únicamente eso, porque si es que yo tengo una educación, tengo una buena alimentación y obviamente ya con trabajo y después si es que puedo ir ahorrando cosas o puedo ir ahorrando dinero, yo podré conseguir esas cosas. Pero lo principal o lo más básico que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos de una forma adecuada y llegar a cierto momento a esa felicidad son únicamente estas cosas. Entonces, acordarse de eso. El índice de desarrollo humano nos sirve para medir el nivel de calidad de vida que tiene una persona que a futuro le permitirá conseguir esa felicidad. Entonces, mientras no se vaya desarrollando esas capacidades, la persona es imposible que vaya alcanzando ese nivel de felicidad o que vaya alcanzando ese nivel de desarrollo. Nosotros primero debemos alcanzar las necesidades, a cumplir las necesidades básicas como alimentación, como salud, educación y ahí sí irnos preocupando por el resto, pero lamentablemente lo que nosotros hacemos es, digamos, salió el nuevo iPad, vamos corriendo a comprar, o salió un teléfono nuevo, vamos corriendo a comprar sin darnos cuenta que nos vamos a endeudar por 10 o 12 meses y que no vamos a tener ni siquiera para comer por pagar ese iPad. Sale un nuevo auto, queremos inmediatamente comprar ese auto cuando nos damos cuenta que nosotros ya tenemos un auto que funciona, que va muy bien, que únicamente porque no es del modelo actual ya no lo queremos. Entonces nosotros debemos concentrarnos en generar este tipo de cosas primero. Entonces uno de los principales problemas que nosotros tenemos es la hambruna. Y antes había el mito de que la hambruna se produce porque hay países pobres que no tienen dinero o que no tienen los recursos suficientes como para poder producir alimentos. Algo que ya se ha desmentido con datos. Se sabe que muchos supermercados, muchos restaurantes botan comida que es completamente buena, simplemente que porque no se utilizó ese día lo botan a la basura o se desperdicia comida. Y se sabe que la población mundial pudiese ser tranquilamente alimentada con todo lo que se bota a la basura. La hambruna mundial se acabaría si nosotros realmente nos diéramos cuenta o tuviéramos conciencia de consumir lo que necesitamos
y no comprar, digamos, el cajón de aguacates como está súper barato, voy a comprar en $5 y resulta que de ese cajón de aguacates solo ocupé dos y el resto como ya no comí entonces me tocó botar, o como ya no quiero voto porque ya me voy a comprar un cajón de otra fruta o de cualquier otra cosa. Entonces, uno de los principales problemas que tiene el mundo frente a la hambruna no es que haya escasez de recursos, sino es la mala distribución de recursos que existe. Y en esto usted debe haber visto, hay cientos de videos en YouTube donde hay personas que que en Estados Unidos tienen que vivir netamente de lo que restaurantes botan de comida. Hay personas que hacen videos donde ven, digamos, van a restaurantes súper lujosos y ven que personas sin hogar están ahí esperando a que boten comida y botan comida en muy muy buen estado. De igual forma en Venezuela hay un video, bueno, no sé qué tan recientemente salió, no vi la fecha, pero ahí usted ve el contraste entre lo que es la pobreza y la riqueza. Mientras hay personas de Venezuela que vienen acá que nos cuentan cosas increíbles, que no tienen para comer, que tienen que estar recogiendo de la basura, usted de igual forma encuentra en Venezuela barrios donde tienen autos muy muy lujosos que están por encima de los $100,000 un auto, y de igual forma la comida que botan es comida que no tiene ningún defecto, simplemente que la persona que lo compró, como ya se le pasó por así decirlo el antojo, entonces ya no le interesa tener esta comida y la bota, cuando tranquilamente esa comida pudo haber llegado a manos de alguien quien realmente la necesita. Entonces, si es que llega a ocurrir esto, se habla de un nivel de pobreza, no porque una persona no tenga que comer, sino porque hay una persona que tiene para alimentar a otras, tiene esas posibilidades y aún así no lo hace. Ese es el problema con la hambruna. No es necesariamente que una persona no tenga dinero porque tal vez se quedó sin trabajo, porque no tiene oportunidades laborales o porque no le alcanza el dinero, sino esos problemas de inequidad son los que realmente se debe ir cambiando. ¿Cuáles son los factores que permiten el desarrollo humano? El primero que ya vimos en relación a la unidad anterior, que es la equidad, que se puedan ir distribuyendo los recursos de forma adecuada. La potenciación de esto se encarga el gobierno cuando digamos, nosotros ya sabemos que vamos a tener una crisis económica, o la estamos teniendo mejor dicho, entonces el gobierno busca formas de reactivar la economía. Una de estas sería que el gobierno dé créditos sin intereses a todos los agricultores o a todos los comerciantes para que ellos, una vez acabada la cuarentena, puedan pagar sueldos o puedan comprar nueva mercancía y a su vez las personas les compren a ellos. La cooperación, como se está dando con el caso, bueno, he visto principalmente en baños donde las personas, digamos, como no se puede salir por la cuarentena, los agricultores o los comerciantes son los que van y dejan los productos en la puerta de la casa, ellos les pagan y reciben un dinero por parte de esto. Esa cooperación que haya para que todas las personas puedan surgir. La seguridad entiéndase en el hecho de que no me roben en mi casa, de que en mi casa estoy tranquilo, y de igual forma que yo no salga con ese miedo de que si es que tengo un X teléfono, tengo un auto, salir con el miedo de que algún asaltante me va a querer robar o asesinar. Obviamente en toda sociedad hay esto, robos, hay delincuencia, pero sí es mucha la diferencia entre el que me puedan robar a vivir el constante temor de que me vaya a pasar algo, como puede suceder en los barrios peligrosos de Guayaquil. Es muy distinto cómo se vive la seguridad. Ellos en algún momento saben que van a ser heridos de alguna u otra forma. En cambio, para nosotros, que estamos un poco más alejados de este tipo de problemas, es como que, bueno, si es que me roban algún día, va a pasar así y no nos preocupamos tanto. En cambio, hay otros sectores de la sociedad donde ese sí es un problema constante. El hecho de que por no dejarse robar 50 centavos, o el hecho de ni siquiera por no dejarse robar, sino por querer robar un teléfono o ver si es que tiene algo esa persona, que les maten, es un problema muy muy grande. La sustentabilidad se refiere a que un proyecto pueda durar a largo plazo, es decir, que yo tenga mi trabajo o que yo siempre esté activo económicamente de aquí todos los años que tenga hasta jubilarme, y que no esté un año trabajo, otro año no, un año trabajo, otro año no, que no esté con esa inestabilidad, sino que pueda durar a largo plazo,
y obviamente que me sienta productivo, que contribuya en algo para la sociedad, sentirme parte de mi grupo. Entonces, muchas políticas económicas se tratan o se dirigen exclusivamente a generar esto. Por eso se crea el indicador IDH, así se le llama, que es el índice de desarrollo humano, que evalúa de los aspectos que hemos visto, y se configura para tratar de ver cómo se van desarrollando, cómo van creciendo los países en cuanto a su Producto Interno Bruto. Si hay un gran desarrollo con un Producto Interno Bruto pequeño, por así decirlo, ese país se le considera que es muy apto para el desarrollo, o inclusive las propias personas son muy felices ahí. Y vamos a ver eso, escalas de felicidad inclusive. Entonces, esta es una medida internacional y evalúa niveles como la calidad de vida, es decir, qué tantos recursos tienen. Lo que pasa, digamos, aquí en Ecuador, si es que yo gano $400 como salario básico, ¿será que realmente eso me sirve para vivir? ¿Puedo ahorrar algo con eso? O inclusive si es que gano, digamos, $500, ni ganando $100 más me sirve para tener un buen nivel de vida. Tiene que ver también con la educación. En muchos otros países la educación a nivel terciario es pagada, aquí es gratuita. Entonces, ¿cómo me siento con la educación? Quienes acceden a educación fiscal, estoy de acuerdo, es una educación buena, es una educación mala. El sistema de salud, ¿cómo lo considero yo? Es muy bueno. Cuando he ido al hospital me han atendido, han tenido los medicamentos, o siempre que ustedes han ido al hospital, al seguro, siempre faltaba algo y ustedes tienen que optar por ir a médicos privados. Entonces, esos son algunos de los aspectos que se evalúa. Otro de los aspectos que se evalúa es la esperanza de vida al nacer. Hay diferentes años hasta los cuales puede llegar la vida humana promedio en los distintos países. Obviamente los países más desarrollados o que son potencias económicas son los que tienen mayor esperanza de vida, como los países que tienen graves problemas económicos o que tienen conflictos internos como guerras, como problemas con narcotráfico, son los que tienen menor esperanza de vida. De igual forma, la esperanza de vida al nacer hace referencia a qué tan probable es que un bebé pueda llegar a su adultez. Es decir, si un bebé nace con algún problema congénito, ¿existe en el país los profesionales que le puedan atender? Si es que requiere una operación, ¿existen los profesionales que le puedan ayudar o no? ¿Existen los medicamentos o no? Porque hay algunas operaciones que, digamos, en ciertas ciudades no se puede hacer, entonces se envían a otra. Hay inclusive lugares donde ni siquiera en el país lo pueden hacer y esa persona tiene que lamentablemente o esperar el peor destino, el más trágico, o por sus propios medios buscar ayuda para que pueda ser llevado a Estados Unidos o algún país que sea una potencia médica a que le puedan dar este tipo de tratamiento. La educación, ¿cómo se mide? Con la tasa de personas que han ido a la escuela, con los que saben leer, con los que saben escribir, que es la alfabetización, cuántas personas terminan la secundaria, cuántas personas terminan la universidad, de igual forma cuántas personas siguieron estudiando después de los niveles obligatorios. Todo esto me sirve para ir midiendo ese nivel de desarrollo humano. Si tengo mi indicador que todas las personas de mi país llegan únicamente hasta la educación primaria, entonces se puede deber a que a las personas no les interesa estudiar más porque no ven una mejora en su sueldo. Es decir, a mí me da lo mismo saber simplemente leer y escribir a que tener una ingeniería mecánica, por así decirlo, porque me pagan lo mismo. O me da lo mismo ser simplemente un bachiller a que ser un doctorado, a que tener un doctorado, a tener una maestría. Entonces se trata de buscar que todas las personas, al menos en lo que es América Latina, cumplan la educación secundaria. Y lo que ya se plantea para grandes países económicos es que todos tengan o alcancen el título de educación profesional, bien sea en una universidad o bien sea en un centro de formación técnico. Bueno, ahí vemos algunos indicadores. El puntaje máximo, por así decirlo, que pueden alcanzar los países es 1. De ahí se evalúa de 1 para abajo llegando hasta el 0. Nosotros nos ubicamos aquí en el medio, entre los 83 países que alcanzan el desarrollo medio, que tienen una puntuación
entre 0,5 a 0,8. Ahí vemos un mapa de cómo se va distribuyendo este desarrollo o la equidad del desarrollo, que sería mejor mencionarlo. Y aquí ustedes ven los países que han tenido mejores puntuaciones y los países que tienen menores puntuaciones. Si ustedes se fijan aquí en la primera, no son las grandes potencias económicas las que están liderando la lista. Si bien es cierto, no son países pobres, son países que les ofrecen una calidad de vida buena a sus ciudadanos, no son los más ricos. Estados Unidos llega hasta el cuarto lugar, China ni siquiera aparece, de igual forma India, que es una de las grandes economías que está surgiendo, no aparece. Los países que más aparecen son los países que brindan mejores oportunidades en cuanto a la equidad. Si usted viaja a Noruega, usted se va a dar cuenta que obviamente hay pobres, hay personas que ganan mucho dinero, hay personas que ganan poco dinero, pero hay una equidad en la sociedad. Todos tratan de ayudarse. No existe el problema de que los ricos quieren robar a los pobres, no existe el problema de que los pobres quieren robar a los ricos, sino todos saben que tienen un rol en la sociedad, algunos lamentablemente con poco dinero, otros con más dinero, pero todos se tratan de ayudar en ese sentido. Y en estos dos países, al menos en los dos, la educación es una política primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría del presupuesto público se destina a educación, cosa que muy pocos otros países lo hacen. Entonces, como el mayor gasto que tienen es la educación, ellos tienen una educación pública y educación privada de muy alta calidad. Esto les permite a las personas que consigan trabajos con excelente remuneración, que una persona si nació pobre no por esto sea un impedimento para que ella pueda salir más adelante, sino que le brindan todas las herramientas y recursos para que esta persona pueda desarrollarse en lo que respecta a su vida. Mateo González, dime, ¿qué ha sido el índice de desarrollo humano? Muy bien, tiene 0. No, índice de desarrollo humano. ¿Qué es? Ya, el propio nombre lo dice. Es el desarrollo que una persona o que una comunidad pueda alcanzar dentro de un país. Es decir, si hubiese nacido en Noruega, indistintamente de si es que hubiese nacido o siendo muy rico o siendo muy pobre, yo me hubiese alcanzado a desarrollar como persona. Es decir, hubiese alcanzado a estudiar, a tener una profesión, no necesariamente si es que yo estaba enfermo de algo que eso signifique que me vaya a morir, sino que iba a tener asistencia médica. Mientras que nacer en Zimbabue significa que si es que yo no tengo grandes recursos, yo prácticamente estoy condenado a una vida de pobreza. El índice de desarrollo humano evalúa eso, qué tanto les da oportunidad a las personas a que puedan cambiar sus características, en este caso económicas. Sebastián, la economía que habíamos estudiado en la unidad anterior la analizábamos solo como cuántos recursos producimos, cuánto dinero tenemos. El desarrollo humano, ¿cómo plantea o qué propone que se debe estudiar de la economía? Acuérdate de ahí. Yo por eso les había dicho, Estados Unidos, que es la mayor potencia económica, no está en el primer lugar. ¿Por qué? A pesar de que ellos tienen muchos más recursos que Noruega. ¿Por qué Noruega está en el primer lugar? No necesariamente, señor Díaz. Porque sus habitantes tienen una mejor vida y tienen una mejor educación. ¿Y cómo yo como gobierno alcanzo o permito que esas personas tengan ese nivel de vida? ¿Qué tengo que hacer con el dinero? Invertir en ellos, En dándoles oportunidades muy bien, a las personas, a la población. correcto. Está primero Noruega a pesar de que tiene menos recursos, por lo
que plantea el índice de desarrollo humano es que la economía no se debe estudiar únicamente desde la cantidad de recursos, sino qué es lo que yo hago con esos recursos. Noruega tiene, ¿qué será? Un 30-40% menos del presupuesto de Estados Unidos, si no es más, pero aún así, sin embargo, ellos les ha permitido que con este presupuesto que es menor, poder invertir de mejor forma. Es, digamos, les pongo el siguiente ejemplo, usted tiene $10. Con esos $10 usted se termina comprando, usted está en clase, se termina comprando papas, puras golosinas. Usted no, no se da cuenta realmente de lo que está comprando. Aquí un día donde usted tenía únicamente $1 y pasó todo el día sin comer y usted llega y se compra, digamos, una papa, se compra una manzana, cualquier cosa. Usted se va a sentir mucho más lleno o va a sentir mucha más felicidad el día que solo tuvo $1 porque invirtió mucho mejor ese dinero. Lo mismo ocurre aquí, o lo que a usted le va a pasar y ya les había dicho, usted se emociona porque le compren el iPhone 11, el iPhone 10 y resulta que usted después de un mes ya le pasó el gusto y ahí tiene el teléfono botado. Entonces gastar $1,500, $1,600 en un teléfono que al mes usted lo va a olvidar no es un buen gasto, sino se debería buscar otro tipo de gastos. Raquel, ¿qué indicadores o qué cosas nomás has sabido evaluar el índice de desarrollo humano? Rowdy, ¿cuáles son los indicadores o qué son las cosas que evalúa el índice de desarrollo humano para hacer esa lista? No. Una es, bueno, ya nos dijo el señor Díaz, la educación. De la educación, ¿qué nomás evaluaban? Ahí está. Dentro de la educación lo que se mide es cuántas personas ingresan al sistema educativo, cuántas personas llegan hasta el nivel primario o hasta la escuela, lo que sería para nosotros, cuántos llegan hasta el colegio, bachillerato, cuántas llegan hasta el nivel universitario. La esperanza de vida, ¿a qué se refería? Ariel. Señor Díaz. Bueno, Ariel, primera. La esperanza de vida, ¿qué nomás medía? Solo la esperanza de vida menciona. Ya, la esperanza de vida era hasta qué edad puedo yo llegar a vivir si yo, digamos, nazco en Zimbabue. Como hay los trabajos, lamentablemente, únicamente es trabajar en minas hasta morir. La esperanza de vida, lo máximo que puedes llegar, por mencionarles, esto me estoy inventando, sería hasta los 40 años. Pero si yo, en cambio, nací aquí en Ecuador, mi esperanza de vida me parece que es hasta los 65-67 años, porque hay muchos trabajos que no necesariamente implican una carga física y si yo me enfermo tengo un sistema de salud que me puede ayudar, bien sea el del Ministerio de Salud o bien sea el del Seguro Social. La esperanza de vida al nacer también se refiere con la cantidad de doctores que hay, con la cantidad de hospitales. Y el nivel digno de vida se le tiene que ver con la cantidad de dinero que yo gano y la cantidad de dinero que gasto. Y en esto hay algo que tener en cuenta. Si digamos yo gasto $500 y lo que gano es $500, yo no estoy teniendo un buen desarrollo humano. ¿Por qué? Porque lo que ellos plantean es que también se debe ahorrar para yo poderme comprar una casa, poderme comprar un auto o las cosas que yo quiero. Si yo no, si mi sueldo no me permite ahorrar absolutamente nada, yo estoy teniendo ahí un problema. Obviamente no tengo los mismos problemas que significaría el no tener dinero para comer, para pagar un arriendo, pero si yo no puedo ahorrar, yo estoy teniendo ahí un problema de desarrollo. ¿Por qué? Las razones que nos están pasando ahora. ¿Qué pasaba si, digamos, en este caso, las personas no tenían nada de ahorros? Muchas personas están obligadas a salir a trabajar, a pesar de que saben que corren un riesgo al enfermarse.
como lamentablemente hay personas que viven del día a día, entonces no pueden salir, no pueden quedarse en su casa descansando, como sí lo pueden hacer otras personas que han ahorrado o tienen ciertos ahorros. Entonces, eso sería todo, chicos, por la clase de día. ¿Cuál es el trabajo que ustedes van a realizar? Me van a realizar una consulta en 3 niveles de su casa. Primero, ustedes van a responder ahí todos los indicadores que ustedes ven, solo estos. La esperanza de vida al nacer, ustedes van a responder, digamos, hasta qué edad ustedes considerarían que puede vivir una persona aquí en el país. Si hasta los 70, hasta los 80 años, ¿cuál es la edad normal hasta la cual llega a vivir una persona? Le van a preguntar a sus papás y si pueden a sus abuelitos. Lo que quiere es que haya 3 tipos de generaciones. Usted, sus papás y sus abuelitos. Si usted no tiene a sus abuelitos o no tiene cómo contactarse con ellos, no hay problema, se quedaría simplemente en usted y sus papás. De igual forma, usted va a preguntar a su familia cuántos de, digamos, en su caso, de sus amigos, conoce alguna persona que no haya estudiado, que sea de su edad. De igual forma, le pregunta a sus papás si conoce alguna persona que no haya estudiado. ¿A cuántas personas conoce que no haya estudiado? De sus amigos más cercanos, cuántos ya acabaron la educación primaria, cuántos acabaron la secundaria y cuántos acabaron la terciaria. Obviamente usted se va a quedar en la secundaria porque sus amigos solo han estudiado hasta ahí, no pueden llegar hasta otro nivel. Y en la última pregunta usted va a hacer, bueno, esto quedaría únicamente para sus papás, usted no puede responder esta, sería si sienten o consideran que su sueldo es el adecuado para tener un nivel de vida adecuado, con lo que les había dicho, pagar una casa, el poder ahorrar y el que le permita generar o gestionar todos los gastos necesarios de la casa. ¿Alguna pregunta o duda? Anthony. Ajá. Ajá. Sí. Dime, Sebas. Hacemos en el cuaderno, podemos hacer en el cuaderno. Sí. Harán la carátula, por cierto. Ariel. Di- dime. Ajá. Serías tú, tus papás, tus abuelitos, sí. Solo una. Quinta unidad. Señor Díaz. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Dicen, ¿cuál era la última pregunta? Si consideran que el sueldo o el dinero que perciben les alcanza para cubrir todos los gastos y ahorrar algo. No, ahí tiene. Son, le repito, las preguntas serían, bueno, el video se queda grabado, así que no se preocupe. La esperanza de vida al nacer, es decir, hasta qué edad considera que las personas pueden llegar a vivir en Ecuador, lo normal. La otra pregunta sería, ¿a cuántas personas conoce que no hayan estudiado? La otra pregunta sería, ¿cuántas personas conoce que llegaron simplemente a estudiar la escuela? ¿Cuántas personas conoce que llegaron a estudiar únicamente el colegio? ¿Y cuántas personas que sí llegaron a la educación de universidad? Y la última es si considera que el sueldo o el dinero que percibe les alcanza para cubrir todos los gastos y ahorrar. Mateo. La pregunta 2, si no conozco a nadie, por favor. Eso, cero, no conozco a ninguna persona que no haya sido alfabetizada, que no sea alfabeto. Gracias. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cómo ha ido progresando el Ecuador. Listo, chicos, entonces eso sería todo.